Hola, esto es El Churros Chino y hoy vamos a hablar del tofu. El tofu o tofu es un producto derivado de la fermentación de leche de soja. Para hacer tofu, primero se rehogan las habas de soja y posteriormente se licuan. Similar a la forma de hacer queso, se calienta la leche de soja en una olla y el líquido restante se cuela. Esto sería la leche de soja. Se calienta la leche de soja en una olla y se le añade un coagulante. Ya puede ser sal Epsom, nigari o limón, para que la leche se convierta en cuajada. Se retira el líquido sobrante y se mete la cuajada en un recipiente con un peso encima para drenar el líquido. El tofu es un invento chino y tiene más de 2000 años. Se cree que se inventó durante la dinastía Han y hay dos teorías al respecto. Una es la de error que derivó en algo maravilloso. Se cree que uno de los chefs del emperador se dejó en una olla leche de soja y que al día siguiente, cuando abrió la olla, la leche estaba fermentada y por alguna razón el señor decidió probar y le pareció fantástica e inventó el plato del tofu. En aquella época, la sal común contenía nigari. Por tanto, esta teoría no es del todo descabellada. Pero, teniendo en cuenta lo parecido que es el método de hacer tofu al método de hacer queso, me creo más la teoría que dice que fue esta metodología aplicada a la leche de soja lo que nos dio el tofu a día de hoy. Pero si los chinos realmente no consumen mucho queso y mucho menos lo hacían en la antigüedad, ¿cómo consiguieron este método? Esta teoría dice que fue gracias a los mongoles, una tribu nómada pastoril donde la ganadería era esencial para la supervivencia. Que sí, que el tofu tiene 2000 años, pero a mí no me sabe bien. En serio, el tofu, pero si es una cosa así blandurria que no tiene sabor ninguno. Queridos occidentales, tenemos que hablar. La razón por la que no os gusta el tofu es porque no lo estáis comiendo bien. A ver, no es que os lo estén sirviendo mal en un restaurante, simplemente os lo están sirviendo de la forma más sosa posible. Es como si alguien viene y te dice que no le gusta el huevo, que no sabe a nada, que tiene una textura muy rara, y cuando le preguntas qué huevos ha comido, te señala esto. A ver, yo no tengo nada en contra del huevo pasado por agua, pero sí que es cierto que respecto a las formas que hay de comer el huevo, tal vez sea la más aburrida. Y lo mismo sucede con el tofu, pues la mayoría de tofu que me he encontrado en Europa es el silk tofu, es decir, el tofu seda. Este es un tipo de tofu blanco, casi gelatinoso y suave como la seda, de ahí el nombre. Se rompe nada más mirarlo. Un ejemplo de cómo se toma este tofu es esta ensalada de tofu. Para este plato se sirve un bloque entero de tofu sedoso ligeramente frío, cubierto por salsa de soja, cebollino y semillas de sésamo. Este tipo de tofu no es el tofu que más se consume. De hecho, se suele tomar como un entrante antes de la comida, como casi un aperitivo. Dentro del mundo del tofu hay muchos tipos de tofu y los catalogamos por su firmeza. Hemos hablado del silk tofu y ahora hablamos del tofu medio. Este es un tofu algo más denso. A diferencia del silk tofu, precisa de un paso de prensado para extraer la máxima cantidad de agua. Pese a que es más consistente, este tofu también se rompe con facilidad, así que no es recomendado para el wok. Uno de mis platos favoritos es el mapo tofu, que son dados de tofu cocinados en una salsa de pimienta y otras especias. Para disfrutar del sabor del tofu en todo su esplendor, debemos respetar la receta original. Muchas de ellas contienen picante, el cual equilibra la falta de sabor del tofu. Estas especias también aportan sabores propios, sin los cuales la receta no sería la misma. El tofu firme. Aquí ya pasamos a la categoría de tofu sólido. Se puede cortar, mover y tocar sin que se rompa. Esto se consigue aumentando la presión y el tiempo de prensado. Este es el tipo de tofu que se suele utilizar en Occidente para hacer carne falsa. Hay un plato muy especial, yo diría que único en su especie, que pertenece a la categoría del tofu firme, y es el tofu apestoso. Sí, tofu apestoso, como lo has oído. A ver, el tofu apestoso se llama así porque huele mal, no hay más. De hecho, yo defiendo que el tofu apestoso huele a caca de caballo. Si buscas en internet van a aparecer definiciones horribles. No lo hagas, no lo busques. Escatológico. Así que mejor que te quedes con la definición que yo te doy de que huele a caca de caballo. Honestamente, te estoy haciendo un favor. Pero bueno, tampoco nos pongamos finos que en Europa comemos leche podrida. Perdón, queso. Y además, lo voy a decir en público delante de todo el mundo. A mí me gusta el tofu apestoso. He perdido amigos por esto. Para hacer el tofu apestoso, básicamente se toma tofu firme y bueno,
se añade una especie de caldo putrefacto y se deja ahí para que coja saborcillo y se fermente. Vale, suena horrible, y huele horrible, pero luego lo pruebas y no sabe mal. El tofu apestoso se sirve generalmente frito, con una salsa picante y bastante salada, lo que ayuda a que el plato no sea tan pesado. También hay una versión con tofu negro. Ambos tienen un sabor fuerte. La textura es crujiente por fuera y suave y blanda por dentro. Se suele tomar como un snack de noche. Tofu skin. Tranquilos, estos simplemente son las capas más superficiales del tofu. Nada raro, ni grotesco, ni escabroso, lo prometo. La tofu skin o piel de tofu es, a mi parecer, el mejor tipo de tofu. Este tipo de tofu se produce al pelar las capas superiores de la leche de soja cuando se hierve. Es como la nata de la leche de vaca cuando se calienta. Dentro de esta categoría hay 1000 tipos. Podemos tomar tofu que es fino como una hoja de papel, o distintas capas de tofu apiladas. Se puede tomar frito o cocido en un hot pot o hervido con agua. En general se vende deshidratado. Para comerlo, una de las formas más sencillas es sumergirlo en agua hirviendo hasta que se ablande. Uno de los platos más fáciles y sabrosos para degustar este tofu es el tofu con pepino y picante. Además, puede que para nosotros el concepto de carne falsa hecha de tofu suene muy moderno, pero en China lo llevan haciendo desde hace siglos. Aunque he visto excepciones en otros países, en China los monjes budistas son vegetarianos o casi veganos. A diferencia de otros templos religiosos, los templos budistas suelen tener anexados un restaurante que es íntegramente vegetariano y en el que a veces se puede encontrar carne falsa. Hay recetas de carne vegana que datan del siglo X, durante la dinastía Song. Además, muchas provincias han creado sus propias recetas de carne vegetariana. Por ejemplo, esta receta de pollo shanghainés, donde finísimas capas de tofu se apilan la una sobre la otra, que, al freír, se asemejan a la piel del pollo. En esta receta, en concreto, se usa un relleno de setas shiitake, pero es muy común encontrarlo sin relleno. Indistintamente, a todo el mundo le gusta. La variedad de platos de carne o pescado falsos es impresionante. Otro de mis favoritos es ese tipo de pollo falso, que se cocina con anís, jengibre, salsa de soja y azúcar. El sabor del tofu es suave y la textura es firme y jugosa. Se suele encontrar en restaurantes de la zona de Suzhou o Shanghai. Su textura se parece a la del pan. De hecho, a mí me recuerda a un postre español llamado torrijas. El tofu fermentado se conserva en tarros y se preserva gracias a un marinado que varía según el tipo, por lo tanto tiene distintos sabores. El sabor en general es extremadamente fuerte. Cuando se muerde se desmenuza en la boca, igual que un queso curado que no está muy duro. Para conseguir este tipo de tofu se debe añadir algo de moho y que así se dé el proceso de fermentación. El sponge tofu o tofu esponja. El sponge tofu parece una esponja por dentro, aunque a mí realmente me recuerda más a una baguette. Es perfecto para absorber el caldo de una sopa o para cortarlo fino y sumergirlo en aceite, ya que también absorberá el aceite y tendrá una textura frita pero húmeda. Bueno, y ahora que ya os he convencido para que probéis el tofu o probéis nuevos tipos, vamos a resolver algunas dudas. Sí, se puede tomar tofu crudo, de la misma forma que te puedes comer un huevo crudo, pero no es la forma más sabrosa, ¿verdad? Sí, se puede congelar, de 4 a 5 meses. De hecho, hay un tipo de tofu que se sirve siempre congelado, en el hot pot, y se añade a la olla cuando aún tiene hielo. También he leído que congelarlo puede hacerlo más crujiente cuando se fríe, por tanto tiene sus ventajas. Sí, se puede hacer en casa, de la misma forma que se puede hacer kimchi o queso, pero yo nunca lo he hecho. Y es que hay una razón y una gran advertencia con el tofu. El tofu no dura más de 24 horas. Porque como te comas un tofu que lleva 2 días en la nevera, te va a dar una diarrea. Yo he avisado. Para almacenarlo se debe poner en un tupper con agua y en la nevera. Y por último, the one and only question con el tofu. ¿A qué sabe el tofu? A ver, no nos vamos a poner románticos. El tofu tiene un poquito sabor a cartón y un poco sabor a haba, pero extrañamente sabe bien. Bueno, espero que este vídeo te haya animado para probar el tofu, para no hacerle ascos a la comida asiática y sobre todo para seguir indagando. Porque hay que tener en cuenta que la comida que nos llega a Occidente no es la comida real que se toma aquí. Así que sigue buscando porque lo vas a encontrar. Igual que vas a encontrar el botón de suscribirse, de darle like y de comentar. Gracias.